Daniel capítulo 9. En este momento damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este estudio de profecía bíblica, del estudio del libro del profeta Daniel. Les damos la gran cordial bienvenida a todos ustedes. Un aplauso de gloria a Dios. Y les decía a todos los discípulos que están aquí presencialmente que tuve la oportunidad de ministrar a un hermano muy amado, don Ramoncito Huerta, que se fue con el Señor la semana pasada, y fue un grande privilegio estar con él y poderle hablar de que el Señor ya venía por él pronto y de que él iba a ver ángeles, iba a llegar a ese lugar precioso, extraordinario donde habita el Señor Jesucristo, el tercer cielo. Y este canto se titula Cuando llegue a tu presencia. Entonces justamente habla de ese momento cuando iremos los creyentes a las moradas celestiales. Cuando llegue a tu presencia y pueda ver tu tierno rostro, en el silencio yo me postro al contemplar tu dulce y noble esencia. No habrá más lágrimas ni llanto, no más angustias ni tristezas, solo la seguridad y la certeza de la salvación preciosa que esperé yo tanto. Tu luz maravillosa lo ilumina todo. Las tinieblas han quedado en el olvido. Con tu gracia infinita, mi vida toda has vestido. De justicia, gloria y paz, y yo te adoro. Por fin rendido a ti caeré, al percibir tu omnipotencia. Cuando llegue a tu presencia y pueda ver al fin tu tierno rostro, tu luz maravillosa lo ilumina todo. Las tinieblas han quedado en el olvido. Con tu gracia infinita, mi vida toda has vestido. De justicia, gloria y paz, y yo te adoro. Y yo te adoro. Te adoramos, Señor Jesús, por ese momento precioso que nos espera un día en la eternidad contigo. Amén.
¿Cómo están, hermanos? Bueno, este canto habla de cuando lleguemos a la presencia del Señor, pero como decía otro hermano, está muy bonita la canción, pastor, pero no empujen, todavía no. Bueno, Dios tiene el momento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que esperar ese momento y mientras tanto glorificarlo y conocerlo más, ganar almas para Cristo y disfrutar de la creación. Qué precioso es amanecer calientito en tu cama, ¿verdad? Tomar un vasito de agua tibia, una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, bañarte con agua tibiecita, ver el sol. Ayer había una luna llena preciosa aquí en la Ciudad de México, ¿la vieron? Hermosísimo. En fin, Dios también creó todas estas cosas para que las disfrutáramos. Abran su Biblia en Daniel capítulo 9, por favor. Esta es la tercera entrega del tema titulado La profecía de las 70 semanas de Daniel, y es un tema especial que se titula La traición del anticristo. Así se llama este tema, la traición del anticristo. Vamos a leer como contexto Daniel capítulo 9, versículo 25 hasta el 27. Esta es una de las profecías más extraordinarias de toda la Biblia. Ya la explicamos con lujo de detalles, con fechas, con números, con cuentas, con multiplicaciones, con sumas. Todo lo explicamos las clases anteriores. Entonces vamos a leerlo. Daniel 9, 26, 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La clase pasada hablamos de que la fecha precisa de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén ocurrió en el año 444 antes de Cristo. Esto ya lo vimos la clase pasada. Y desde esa fecha hasta la venida del Mesías príncipe, que ocurrió en el año 33 después de Cristo, se cumplen las primeras 69 semanas de Daniel. Desde que el rey Artajerjes, en Nehemías 1, promulga la orden para restaurar Jerusalén hasta la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén en el pollino, en el burrito, ahí se cumple o se cierra la semana 69. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, aquí deberíamos agregarle las otras 7 del versículo 25, es decir, después de las 62 más 7, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, después de las 69 semanas, en el año 33 antes de Cristo, el Señor entra en un burrito un día domingo 10 de Nisán, ¿sí? Y ahora, Él muere el día viernes de esa misma semana. Entonces se cumple exactamente la profecía del versículo 26. Después de las 62 semanas más 7, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. El Mesías murió en la cruz, mas no por sí. Esa expresión es interesante porque pareciera indicarnos que el Mesías no entregó su propia vida. La realidad es que el Mesías sí entregó su propia vida, porque yo pongo mi vida, nadie me la quita, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Pero al mismo tiempo es cierto que los soldados romanos y las autoridades judías fueron los que ordenaron la crucifixión. Y vean el verso 26 a la mitad, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, subrayen eso, el príncipe que ha de venir no es Cristo, porque Cristo acaba de ser crucificado en el versículo 26, en la primera sección. Entonces, el pueblo de un príncipe que ha de venir, aquí se profetiza el surgimiento de un príncipe maligno. ¿Cómo sabemos que es maligno? Porque destruirá la ciudad y el santuario, versículo 26, ¿sí? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa segunda parte del versículo 26, amados, se refiere al surgimiento del anticristo, un personaje perverso, oscuro, malévolo, enviado
por Satanás para confundir al mundo entero con su falsa religión. Esta profecía del verso 26, la segunda parte, desde donde dice y un príncipe que ha de venir, ¿sí?, hasta el versículo 27, es una profecía que algunos teólogos la han interpretado como una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió al menos 2 veces, ¿sí? La primera vez que se cumplió, ¿sí?, parcialmente, fue en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito entra a la ciudad de Jerusalén, la sitia, ¿sí?, y entonces mata a más de 1 millón de judíos y destruye el santuario, como dice el verso 26, y la ciudad. Pero esta profecía todavía espera su cumplimiento absoluto en el futuro. Se cumplirá con el surgimiento del anticristo, ¿sí? Vean el versículo 27, por favor, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuántas semanas ocurrieron ya hasta el versículo 26? 69, ¿correcto? 69. Ahora, me falta una, porque la profecía es de 70 semanas o de 490 años. Ya se cumplieron 483 años desde Artajerjes y su decreto de reconstruir Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesucristo. Ya se cumplieron 483 años. ¿Cuántos años me faltan? 7 años o una semana profética, porque son semanas de años, ¿de acuerdo? Entonces, en el verso 27 se nos dice que el anticristo, por otra semana, es decir, la semana 70ª, confirmará el pacto con muchos. Aquí se nos indica que el anticristo hará un pacto. Ahorita vamos a estudiar esto con mayor detenimiento, pero el anticristo logrará hacer un pacto de paz entre prácticamente todas las naciones de la tierra, ¿sí? El anticristo, a través de este pacto, va a poder unir a todas las religiones del mundo, va a unir la política del mundo y va a unir la economía del mundo y los medios de comunicación del mundo en uno solo, ¿sí? Entonces, cuando ya esté a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial y estén a punto de lanzar ya armamento nuclear, como lo estamos viendo ahorita con el presidente Putin, ¿verdad?, que tiene armamento nuclear y ya amenazó hace unas semanas que si Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania, que si Alemania sigue apoyando a Ucrania, él no va a tener ningún problema en usar el armamento nuclear, ¿sí? Porque Alemania acaba de mandar tanques a Ucrania, Estados Unidos también está mandando misiles, están mandando tanques de guerra, ¿verdad?, muy poderosos, indestructibles. Entonces Putin dijo, si siguen así, yo puedo en cualquier momento usar armamento nuclear. Entonces, alguna tensión semejante es la que vamos a vivir, quizás sea esta, quizás sea una en el futuro, pero cuando ya los países del mundo estén a punto de lanzar sus armamentos nucleares y destruir ya el planeta, ahí tiene que surgir el anticristo. Es decir, no, esperen, no lancen el armamento nuclear, yo vengo a traerles paz, armonía, seguridad. Y como dice la Biblia en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces el anticristo va a ser una persona muy astuta, muy astuta, muy inteligente, y va a convencer a prácticamente todos los gobernadores de la tierra, todos los gobernantes, que se tranquilicen, que firmen un tratado de paz, ¿sí? Y a través de ese acuerdo va a lograr unificar la economía, la política y las religiones del mundo. Esto es impresionante. Bueno, vamos a leer el verso 27 para entrar ya en materia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, al principio de la semana 70ª, al principio de los 7 años, firmará este pacto o confirmará este pacto con muchos. Ahora dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, esto implica que el templo de Jerusalén tiene que reconstruirse. Antes de que inicie este periodo de 7 años, conocido como la 70ª semana de Daniel o como la tribulación de la que habló Jesucristo en Mateo 24,
Antes de que inicie este periodo, se tiene que reconstruir el templo, porque de otra manera no se podría hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya lo vieron? Entonces, cuando se reconstruye el templo, cuando ustedes escuchen las noticias, ya se está reconstruyendo el templo en Jerusalén, ya hubo un acuerdo entre árabes y judíos, ¿sí? Los musulmanes en el Domo de la Roca ya permitieron que los judíos entraran y reconstruyeran el templo, porque se dieron cuenta que el Dios de los musulmanes y el Dios de los judíos es el mismo. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a convencer a los musulmanes y a los judíos de que su Dios es el mismo. Y lo va a hacer a través de descubrimientos arqueológicos. Se profetiza en la escatología musulmana que el Mahdi, que es el salvador de ellos, vendría y traería descubrimientos científicos, arqueológicos, y va a escarbar así en la ciudad de Petra, en la ciudad de Jerusalén, y van a sacar el arca del pacto, por ejemplo. Eso se profetiza en la escatología musulmana. Aquí está el arca de la alianza, la encontró nuestro gran maestro. Y después van a seguir escarbando y van a sacar una Biblia. Entonces el anticristo va a decir: esta es la verdadera versión de la Biblia. A ver, traigan su Biblia a los católicos. No, estaban equivocados. A ver, traigan su Biblia a los musulmanes, el Corán, traigan los escritos de Mahoma, traigan su Torá a los judíos. Están equivocados todos. Esta es la de a de veras. Porque miren, le vamos a hacer la prueba del carbono 14. Esta tiene 2500 años, son los originales que escribió Moisés. Y aquí dice que Alá y Jehová son el mismo. Entonces, a través de esos engaños, el anticristo va a confirmar el pacto con muchos, va a haber una aparente paz, ¿sí?, por 3 años y medio. La primera mitad de la semana 70 de Daniel va a ser una semana de aparente calma y estabilidad. Pero ¿qué dice el verso 27? A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se va a introducir al templo de Jerusalén el anticristo y va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. Va a hacer un sacrificio blasfemo, posiblemente a través de un cerdo o de algún animal inmundo. Va a hacer ese sacrificio ahí en el templo y entonces se hará cesar el sacrificio y la ofrenda judía. Continúo leyendo el verso 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es él mismo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, esta profecía es una profecía en términos generales. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, porque allá en Apocalipsis 13, que por cierto ya lo habíamos estudiado hacía un par de años, ahorita lo vamos a repasar, se nos habla del surgimiento clarísimo del anticristo. ¿Cómo va a surgir? ¿Qué tipo de persona va a ser? ¿Y cómo va a traicionar el pacto que firmó con árabes, con judíos, con musulmanes y con el resto del mundo? Entonces vamos a leerlo, Apocalipsis 13, del 1 al 10. Dice aquí el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas, ¿sí?, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto, hermanos? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en años? 3 años y medio. Aquí está hablando de la segunda mitad de la semana septuagésima, cuando el anticristo haya traicionado su pacto. Versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El anticristo será un ser inteligente, persuasivo, sutil y astuto para llevar a cabo sus perversos planes. Su principal interés será darle la gloria a su jefe, a su padre, que es Satanás, ¿sí? Él querrá hacerse de fuerza y de poder. Hará un pacto de 7 años con la nación de Israel, como lo estamos mencionando, y a la mitad de los 7 años va a introducir un culto idolátrico al templo de Jerusalén, va a hacer sacrificios blasfemos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo es posible que un ser humano, porque el anticristo es un ser humano, cómo es posible que un ser humano pueda llegar a tener tanto poder, tanta autoridad, tanta riqueza? Bueno, debemos recordar que el anticristo está empoderado o está energetizado por Satanás. Entonces, aunque es un ser humano, va a tener la capacidad de hacer grandes milagros, señales y prodigios por todo el mundo. Entonces, a través de esos milagros, como ocurrió con Jesucristo, ¿sí?, va a atraer a miles de personas, a millones de personas. Les voy a dar algunos títulos del anticristo si quieren apuntarlos. Se le llama el hombre sanguinario y engañador. Salmos 5, versículo 6. El hombre sanguinario y engañador. Se le llama el asirio en Isaías capítulo 10, versículos 5 al 12. El asirio posiblemente surja de la zona donde el antiguo imperio asirio tenía sus territorios antiguos. Se le llama también el devastador, Isaías 16, 4 y 5. Isaías 16, 4 y 5. Se le llama la bestia en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Y se le llama la abominación desoladora en Mateo 24, 15. Mateo 24, 15. Vamos a analizar algunas características del anticristo si ustedes me siguen. Voy a regresar al texto de Apocalipsis 13, que es lo que vamos a exponer en esta mañana. Apocalipsis 13 del 1 al 2, vamos a ver la apariencia y el gran poder de este personaje perverso. Miren lo que dice aquí Apocalipsis 13, versículo 1. Juan dice: me paré sobre la arena del mar. En los manuscritos más antiguos, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, no dice eso la Biblia. En los códices más antiguos dice que fue el dragón, Satanás, el que estaba parado sobre la arena del mar. Entonces, ese es un detalle que hay que identificar. Si quieres apuntarlo ahí en tu Biblia Reina Valera, en el versículo 1, ¿sí? Aparentemente es Satanás, ¿sí?, desde el capítulo 12, que está parado aquí sobre la arena del mar. Y dice Juan: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Todas estas son figuras de lenguaje. No quiere decir que el anticristo, que está descrito aquí como la bestia, subráyalo en el versículo 1, la bestia es el anticristo. No quiere decir que este ser humano tenga 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Más bien son figuras de lenguaje que se llaman metáforas. Entonces, estas 7 cabezas representan metafóricamente los 7 imperios mundiales en los cuales Satanás ha gobernado en este planeta, ¿sí? Los voy a decir a continuación. Las 7 cabezas representan a los 7 imperios mundiales más importantes en los cuales Satanás ha gobernado. Número 1, Egipto. Número 2, Asiria. Número 3, Babilonia. ¿Se acuerdan de Babilonia en los tiempos de Daniel? Bueno, un gran imperio. Número 4, el imperio de los medos persas, Media y Persia. Número 5, Grecia. Número 6, Roma. Y me falta uno. ¿Cuál es el séptimo imperio o la séptima cabeza que está por surgir en el futuro?
el antiguo imperio romano revivido, el cual algunos teólogos le llaman el nuevo orden mundial. No sé si han visto el billete de $1, donde abajo en el billete dice en inglés, no es cierto, no es en inglés, es en latín, Novus Ordum Seclorum. Si tú nunca has observado el billete de $1 y tienes uno en tu casa o en internet, ¿verdad? Abre la imagen del billete de $1 y abajo dice Novus Ordum Seclorum. ¿Qué quiere decir? Nuevo orden mundial. Entonces, hacia allá va la economía y la política, hacia un nuevo orden mundial o a este séptimo imperio. Entonces, las 7 cabezas representan estos 7 imperios y los 10 cuernos representan poder e inteligencia. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando encontramos la palabra cuernos, se refiere normalmente a animales, a veces algunos muebles también del tabernáculo, pero se enfatiza el poder y la fortaleza de los animales. Entonces aquí metafóricamente se nos habla de que el anticristo será el heredero de esos 7 imperios y que tendrá mucha fuerza, gran poder y gran inteligencia. ¿Sí? Entonces, aquí en Apocalipsis se nos está describiendo la persona del anticristo, se nos dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas. Estas diademas representan poder también. Y después se nos dice que sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Sí? A lo largo de la historia, cada vez que un monarca se ha identificado a sí mismo como Dios, ha blasfemado del Dios verdadero. ¿Cuánto más el anticristo se va a erigir a sí mismo como Dios? Cuando él quebrante el pacto a la mitad de la 70ª semana de Daniel, va a obligar a todos a que lo adoren. Y ese justamente será su nombre blasfemo. Será el más grande de todos los blasfemos. Muy bien. Vamos al versículo 2. Dice, la bestia que vi, subraya ahí la palabra bestia, es una palabra griega que se refiere justamente al anticristo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Entonces, el anticristo aquí, el apóstol Juan lo está viendo de forma retrospectiva, del presente de Juan hacia el pasado. Entonces Juan está viendo al anticristo, que es la bestia, ¿sí? Y después hacia el pasado, el anticristo también se parece a un leopardo, ¿sí? Ese leopardo, si ustedes recuerdan, representaba al imperio de Grecia. La bestia del versículo 2 es el imperio de Roma, o el imperio romano revivido que está viendo Juan. El leopardo representa el imperio de Grecia. También era semejante a un oso, y el oso representaba a los medos y a los persas, ¿se acuerdan? En la visión de Daniel capítulo 7. Y también era semejante a un león, tenía boca como de león. Y el león representa el imperio babilónico. Entonces, a ver, desde el pasado hasta el presente, nosotros lo veríamos al revés, ¿verdad? Primero veríamos al león, que era Babilonia, después al oso, los medos persas, el leopardo, los griegos, y la gran bestia, Roma, desde el pasado de Daniel hacia el futuro. Pero aquí estamos en Apocalipsis, y Apocalipsis fue escrito en el año 90, 95 después de Cristo. Entonces el apóstol Juan lo está viendo desde su presente, desde la bestia, que es Roma, hacia el pasado. Roma, Grecia, Medopersia y Babilonia. La bestia, el leopardo, el oso y el león. ¿Ya le entendieron? Más o menos dicen. Vamos al versículo 3, porque aquí en el versículo 3 se nos revela que el anticristo va a morir y resucitar. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta declaración podría referirse a uno de los reinos que fue destruido y revivió, como es el caso del Imperio Romano de la Antigüedad y su futuro por medio de la Alianza de Naciones Europeas en la actualidad. Eso podría ser la cabeza herida de muerte. Otros piensan que esta muerte y resurrección se refiere a Judas el traidor, Judas Iscariote, porque a Judas y al anticristo se les llama hijos de perdición a los dos. Entonces algunos teólogos dicen, no, esta cabeza herida de muerte del versículo 3 se refiere a Judas Iscariote, porque a él también se le llamó hijo de perdición
igual que al anticristo, y Jesús también lo llamó diablo. Pero esta postura no tiene mucho sentido porque para que Judas fuera el anticristo tendría que resucitar Judas. Y eso es imposible. Además, en caso de que resucitara Judas, ¿quién sabría que en realidad es Judas? Porque nadie lo vimos físicamente. Entonces es una postura absurda esta de Judas. Entonces la postura más aceptada es que el anticristo va a sufrir una herida de muerte. Más adelante se nos dice que es a través de una herida mortal, como de una espada o de un cuchillo, ¿sí? Y después se nos dice en el versículo 3 que su herida mortal fue sanada. En otras palabras, el anticristo es herido, cae, aparentemente muerto, y a los pocos minutos regresa a la vida y su herida mortal es sanada. Aquí hay dos posturas de interpretación también. Algunos teólogos dicen, no, es que el anticristo es un mentiroso, está fingiendo un autoatentado, está fingiendo su propia muerte y después se levanta él mismo para que todos lo adoren. Pero en el original griego es mejor pensar que esta herida mortal es una herida que verdaderamente lo mató. Entonces no es un autoatentado, es un atentado que se le hace al anticristo. Alguna persona se le acerca en una reunión pública, porque recuerden, él va a ser un político, un estadista, un filósofo impresionante. Todo el planeta lo va a conocer. Entonces, en una de sus reuniones, yo me lo imagino ahí en la ONU, ¿verdad? O en Europa, una reunión de naciones, así con su traje muy elegante, el anticristo. Y de pronto se le va a acercar a alguien y con un cuchillo lo va a herir en el cuello. Y va a ser un escándalo a nivel mundial. Oh, nuestro gran jefe, nuestro gran maestro, el que traía la paz, lo han herido con una herida mortal. Se lo llevan al hospital y el anticristo va a tener un emisario o un jefe de publicidad, así como Goebbels con Hitler. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era el jefe de publicidad de Adolfo Hitler? Era un hombre llamado Goebbels, que hizo una publicidad impresionante del régimen nazi. Era un genio de la mercadotecnia. Y convenció a todos los jovencitos nazis que ellos eran superiores porque eran güeritos de ojos azules y que todos los demás había que tratarlos como seres inferiores. Entonces, al igual que Goebbels con Hitler, el falso profeta será el operador de mercadotecnia del anticristo. Entonces, el falso profeta va a salir ahí en la televisión y va a decir, han asesinado a nuestro gran maestro, pero les tengo una noticia, acaba de resucitar. Y va a salir así en la televisión, en Facebook, en internet, en todos los medios de comunicación, el anticristo resucitado. Y en ese momento, aquí es donde el anticristo traiciona su pacto de paz. Alrededor de este atentado estamos hablando de la mitad de la 70ª semana de Daniel. Ha gobernado 3 años y medio. Aquí lo asesinan aparentemente, resucita, ¿sí? Y no aparentemente, sino yo pienso que es verdaderamente, resucita bajo un poder diabólico, y ahí él exige adoración. ¿A quién está imitando el anticristo, hermanos? Pues desde luego al Señor Jesucristo. Apunta la palabra anti. La palabra anti de anticristo. La palabra anti significa en lugar de, ¿sí? En el lugar de, o significa en contra de. Tiene dos significados en el rango semántico de la palabra anti, son al menos dos significados: el que está en el lugar de otro, el que usurpa el lugar de otro, o el que está en contra de otro. Entonces la palabra anticristo se refiere al que ocupa el lugar de Cristo, al que está usurpando el lugar de Cristo, el que se pone en las funciones de Cristo, pero es un usurpador y además está en contra de Cristo. Las dos definiciones se aplican a esta persona. Vamos a ver un poco más acerca del poder del anticristo en 2 a los Tesalonicenses. Si me acompañan ahí en sus Biblias, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo nos describe con lujo de detalles a este malvado personaje. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Mientras lo buscan, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que ya nació el anticristo? Bueno, es imposible saberlo, ¿no? No sabemos. Pero como están las cosas en el mundo, ya que estamos al borde de una tercera guerra mundial, los terremotos se han incrementado de manera impresionante. Este lunes pasado tembló en Turquía y en Siria, hay más de 15,000 muertos, creo que ya va la cuenta.
¿sí? Entonces, esto está profetizado en la Biblia. Antes de que surgiera el tiempo de la 70ª semana de Daniel o el tiempo de la tribulación, habrían pestes, terremotos, hambres, guerras. Y surgirían falsos cristos, profetizó Jesús en Mateo 24. Y el principal de esos falsos cristos será el anticristo. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, subraya eso, vamos a reunirnos con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa expresión, el día del Señor, inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Y justo después de que la iglesia se haya ido al cielo, unos días o meses después posiblemente, iniciará la 70ª semana de Daniel. Entonces, aquí Pablo nos dice en el versículo 2, el día del Señor está cerca. Por favor, no te dejes mover de tu modo de pensar. No te confundas con filosofías huecas, ¿sí? No te confundas con libros del Sanborns o de las librerías de autoayuda, ¿sí? No te vayas. Hay cristianos que abandonan el cristianismo y se van con los brujos. Nunca nacieron de nuevo. No te confundas, no te dejes de mover de tu modo de pensar. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El día del Señor. Versículo 2, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra apostasía significa abandonar el camino. Ahorita muchísimas iglesias están llenas de falsos cristianos y están abandonando el camino. Y solamente está quedando un remanente, hermanos, un remanente. ¿Sí? Poquitos son los que verdaderamente nacieron de nuevo. Por ejemplo, este grupo del miércoles, que somos poquitos, es un remanente. ¿Sí? Somos poquitos, pero nacidos de nuevo. Amén. Entonces, cuando venga la apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 3 subraya esa expresión, el hombre de pecado, el hijo de perdición, son títulos para el anticristo. El de Apocalipsis 13 se le llama el hijo de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pregunta, ¿cuándo va a ocurrir la profecía del versículo 4? ¿Cuándo el anticristo se va a sentar en el templo de Dios y va a decir, no es cierto, no hay ningún otro Dios más que yo, adórenme a mí? A la mitad de las 70 semanas de Daniel, cuando resucite, exactamente, hermano. Por eso el tiempo de su resurrección concuerda con la mitad de la 70ª semana, donde él entra al templo, quita los elementos del templo, sacrifica un animal inmundo y él exige adoración para sí mismo. Versículo 5, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahorita, en este tiempo, hay un misterio que se llama el misterio de la iniquidad, el misterio del gobierno de Satanás y de sus demonios en todo este planeta. Ellos están gobernando temporalmente, pero hay alguien que lo está deteniendo, ¿sí? Todavía hay una pequeña luz en este mundo, ¿sí?, que está como deteniendo el misterio de la maldad y de iniquidad de Satanás y del anticristo. ¿Quién es eso o ese que está deteniendo la maldad en el mundo? ¿Saben quién? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde vive aquí en este mundo? Adentro de los cuerpos de los creyentes. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Él usa la iglesia como medio de salvación para los incrédulos. Somos la única luz de este mundo. Apúntalo. No hay otra. No hay otra. Pero es que, pastor, la psicología nos ayuda. Es que, pastor, quizá la psiquiatría, las filosofías orientales nos dan tanta paz, pastor. No hay otra luz.
Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, no una luz del mundo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8. Bueno, entonces la iglesia, más bien el Espíritu Santo operando en la iglesia, es lo que está deteniendo el misterio de la iniquidad, hasta que sea quitado de en medio. Versículo 7. ¿Cuándo va a ser quitada en medio la iglesia? En el arrebatamiento. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ahí sí el misterio de la iniquidad, ¿verdad?, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Digan amén. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Subrayan ese versículo 9 y el 10. Con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Entonces, este perverso, el anticristo, va a ser capaz de hacer señales y prodigios mentirosos. ¿Qué clase de señales y prodigios mentirosos? La Biblia no lo especifica, ¿sí? Pero es posible que haga bajar fuego del cielo, que haga llover, que cuando vaya a visitar al presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos así lo vea medio incrédulo, ¿será este verdaderamente quien traiga paz? El presidente quizá tenga un problema personal, algún familiar con una enfermedad terminal, y el anticristo venga, porque él va a estar disfrazado como ángel de luz, hermanos. Se va a ver tan hermoso, no se imaginan. Por eso va a engañar a todos. Él no viene disfrazado de diablo, él viene disfrazado de ángel de luz, como dice Pablo en Corintios. Entonces, cuando llegue hacia las naciones, va a convencer a los gobernadores haciendo algún milagro. Ay, tu suegra está enferma de una enfermedad, tráela. Y entonces va a hacer ahí un rito y se va a sanar la señora. Entonces el presidente de Estados Unidos va a decir: sí, verdaderamente, él es nuestro gran líder. Todos le van a rendir adoración a esta persona, al anticristo. Versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si tú has rechazado al Señor Jesucristo y el Evangelio, estás escuchando este mensaje y dices: no es cierto, son mentiras, son cuentos, yo sigo en mis pecados, no quiero yo convertirme, ten mucho cuidado, porque el Señor te puede llegar a enviar un poder engañoso para que de plano ya te pierdas. Cuidado con rechazar el mensaje del Evangelio. Bueno, hasta aquí, ¿le están entendiendo? Vámonos al versículo 4, Apocalipsis 13:4. Vamos a ver cómo lo van a adorar. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón. Aquí el dragón es una metáfora. ¿A quién está representando el dragón? No existen dragones en la vida real, ¿verdad? Entonces necesariamente tiene que ser una metáfora, ¿sí? ¿A quién está apuntando el dragón? A Satanás, desde luego, al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Fíjense cómo la autoridad y el poder milagroso del anticristo proviene de Satanás, ¿sí? Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí? Entonces todos los moradores de la tierra, incrédulos desde luego, se van a postrar delante del dragón de Satanás y delante de la bestia, el anticristo. Noten cómo aquí hay una trinidad diabólica, ¿sí? Igual que la Trinidad Santa, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí se nos revela una trinidad diabólica, ¿sí? El lugar del Padre está siendo usurpado por Satanás. El lugar del Hijo está siendo usurpado por el anticristo, la bestia. Y el lugar del Espíritu Santo está siendo usurpado por el falso profeta, si ustedes siguen leyendo Apocalipsis 13. O sea, hay tres personajes que operan en el círculo diabólico: Satanás, el anticristo y el falso profeta, tratando de usurpar las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean Apocalipsis 13, versículo 16. Voy a leer del 16 al 18. Son temas muy, muy interesantes. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, el anticristo, como va a tener control de todos los bancos, ¿sí?, de todas las fortunas, de todo el oro y la plata, de todas las propiedades del planeta, la economía, la religión, la política, ¿sí?, va a ordenar que a todas las personas del planeta se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ahorita ya vemos chips más chiquitos que el tamaño de un arroz, así, son ¿verdad?, pequeñísimos, y ya existen en China y en Japón, ya se le están poniendo a las personas en la mano derecha, aquí, se les inyectan, ¡tin!, ahí ya traes tu chip. Entonces, en vez de cargar tarjetas de crédito, en vez de cargar efectivo, con el chip llegas al banco, ¡pim!, y ya te identificas. ¿Qué quiere hacer? Pues quiero depositar tanto, pasar de esta cuenta a esta cuenta. ¡Pim! Con el chip hacen todo ya. Hacen compras y ventas. Entonces, para allá va el mundo. Cuando llegue el anticristo al poder, esto va a ser una realidad. Quizás sea mucho más adelantado que lo que es actualmente, quizás sea nada más una pequeña marca, pero en esa marca viene el número, que es 666. El número perfecto de Dios, ¿cuál es? El 7. Es el número de la perfección, nos habla de que Dios hace todo completo y perfecto. Pero el número del hombre es el número 6, porque en el sexto día creó Dios al ser humano. Entonces, cuando hablamos del 666, es una representación de la Trinidad diabólica, posiblemente, exaltada al nivel de Dios, ¿sí? Bueno, entonces esa marca será obligatoria para todos los habitantes del mundo. Si tú te quedas a la tribulación, espero que nadie se quede aquí, si tú te llegas a quedar y ahorita te estás burlando, son mentiras, no es cierto. Si tú te llegas a quedar, no vas a tener otra opción más que ponerte la marca, porque si no te pones la marca en la mano o en la frente, la mano derecha o en la frente, entonces no vas a poder ir al Chedraui a comprar nada. Todas las transacciones económicas, comerciales, políticas, van a ser a través de la marca. Y si tú no tienes la marca, te quedas afuera, ¿sí? Es como la CURP aquí en México, ¿no? O el INE. Sin la CURP o el INE no haces ningún trámite. Quiero abrir una cuenta de banco, su CURP, no la tengo, no se puede entonces. Va a ser eso, pero a un nivel muchísimo más grande, ¿no? Exagerado. Bueno, vamos al versículo 5 y 6, regreso a Apocalipsis 13, 5 y 6, su blasfema arrogancia. Miren el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Son 3 años y medio. Entonces, la segunda parte de la 70ª semana de Daniel va a ser cuando el anticristo se descare y va a poder actuar durante este tiempo. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que la actividad principal del anticristo será blasfemar. ¿Qué es una blasfemia? Es hablar en contra de Dios, negando todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Eso es blasfemar. Una persona blasfema es alguien que niega a Dios, que se burla de Dios, que critica a Dios, que habla en contra de Dios y de sus obras. Y esa va a ser la labor principal del anticristo. Vamos al versículo 7, Apocalipsis 13, 7. Vean la persecución del anticristo contra los santos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces se le da autoridad, se le permite hacer guerra contra los santos. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la 70ª semana de Daniel, la iglesia ya se fue, ¿verdad? Antes de esto, ya fue arrebatada. Pero durante esa 70ª semana de Daniel, el Señor todavía va a tener misericordia de algunos. El evangelio se va a seguir predicando, aunque nosotros ya no estamos aquí, el evangelio se va a predicar. ¿Saben quién lo va a predicar? Bueno, lo van a predicar primero los 144,000 muchachitos judíos que Dios va a levantar, que están en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14.
Estos jóvenes van a ser 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. 12,000 por 12 igual a 144,000. Estos muchachitos van a ser vírgenes, santos, preciosos, apartados. Son seres humanos, descendientes de esas tribus, de la tribu de Zabulón, de la tribu de Benjamín. Ahí viene la lista en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Y su labor principal va a ser predicar el evangelio. Ahora, algunos dicen, 144,000 contra 4,000 millones de habitantes que habrán en el planeta Tierra, porque hoy somos 8,000 millones, pero en los sellos, en el cuarto y quinto sello y en las copas de la ira de Dios, van a morir la mitad de la población. Va a morir 4,000 millones de personas. Entonces, 144,000 para predicarle a 4,000 millones, pues es imposible, dicen algunos. Pero no te preocupes, no te angusties, porque ellos se las van a ingeniar. Yo me imagino que a través de las redes y del internet o de medios para predicar el evangelio a casi todo el mundo. Por si fuera poco, van a aparecer 2 testigos en Apocalipsis 11 y estos 2 testigos también van a predicar el evangelio. Antes de que el anticristo traicione el pacto y entre al templo a destruirlo y a empoderarse él como Dios, va a tener que deshacerse de estos 2 testigos, Apocalipsis 11. Y esos 2 testigos van a ser famosísimos, todo el planeta los va a ver. Todo el planeta. ¿Y qué van a predicar los 2 testigos? El evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, todo el planeta a través de los 144,000 y de los 2 testigos, al menos una vez van a haber podido escuchar el mensaje del evangelio para salvación. Después el anticristo va a asesinar a los 2 testigos, ¿sí? Y todo el mundo lo va a ver en la televisión o en el internet. Mira, y va a dejar los cadáveres ahí para que todo el mundo se burle de ellos. Apocalipsis 11. Y por si fuera poco, como está diciendo aquí la teacher Nora, en Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, desciende un ángel desde el cielo que tenía el evangelio eterno y lo predica a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Literal. Este ángel, recuerden que los ángeles pueden materializarse, entonces no va a ser extraño que este ángel que baje del cielo tome alguna forma humana, ¿sí? Y viaje por todas las tribus y las lenguas y los pueblos y todas las naciones de la tierra, y de uno por uno a cada pueblo y nación les anuncie, ¿qué mensaje? El evangelio de la gracia de Dios. ¿Será el ángel políglota, hermanos? Porque hay miles de idiomas y miles de dialectos. Pues ahí dice Apocalipsis 14, versículo 6, que él irá a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí es políglota. ¿Y quién le enseñó? Pues Dios, no hay ningún problema. Entonces, aquí, cuando en la tribulación se predique el evangelio, se cumplirá la profecía de Mateo 24. No sé cuántos han leído esa profecía de Mateo 24 que dice: y este evangelio será predicado en todo el mundo, en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Son palabras de Jesucristo. A veces sacamos ese texto de su contexto y los predicadores dicen: hermanos, hay que predicar el evangelio para que se apure el Señor, para que todo el mundo conozca de Cristo y entonces ya nos vayamos en el arrebatamiento. Equivocados, reprobados en profecía. Esa profecía no se refiere a predicar el evangelio en la era de la iglesia. Se refiere a que el evangelio será predicado por los 144,000, por los 2 testigos y por el ángel de Apocalipsis 14 en todo el planeta en los días de la tribulación. Ahorita todavía no estamos en los días de la tribulación. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a leer el versículo 8 al 10 para terminar. Apocalipsis 13 del 8 al 10. Son versículos muy tristes. Y la adoraron, ¿a quién? A la bestia, al anticristo. ¿Qué dice ahí? Todos los moradores de la tierra. Quiero que subrayes esa expresión. Todos los moradores de la tierra. Porque aquí ustedes podrían contestarme a mí y decirme: pastor, entonces ¿para qué sirvió que los 144,000 predicaran y que el ángel predicara y los 2 testigos predicaran, si aquí terminan todos los moradores de la tierra adorando a la bestia? Entonces nadie se convirtió. Ese es un argumento que ustedes podrían presentarme, ¿verdad? Pero para responder este argumento les voy a explicar algo. La frase griega
todos los moradores de la tierra, subrayan en el versículo 8, siempre se refiere en Apocalipsis a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Ok? Entonces lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 8 es que todos los que no se arrepintieron, todos los que no le entregaron su vida a Cristo en el tiempo de la tribulación, llamados los moradores de la tierra, la adoraron. Eso no quiere decir que no hayan creyentes. Claro que van a haber creyentes en la tribulación. Muchos se van a convertir. Si tú te quedas a los tiempos de la tribulación y ahorita no recibiste a Cristo y te burlaste del mensaje y entonces ya llega el anticristo en pocos meses, porque ya yo estoy seguro que ya anda por ahí muy cerca ya su aparición del anticristo, ya nada más falta que Putin quiera apretar el botón de los armamentos nucleares y que surja ya el anticristo. No, espera, no hagas eso, vamos a firmar un acuerdo de paz. Mire, yo soy el Mesías, crean en mí. Ya está a punto, ya está a la vuelta. Entonces en ese instante se va a la iglesia, se quedan los incrédulos y algunos de esos, si tú te llegas a quedar, te voy a pedir un encarguito. Si te quedas en la 70ª semana de Daniel, los 7 años de tribulación, te voy a pedir de favor que al menos tengas una Biblia, que la leas y que te arrepientas. Y que cuando venga el tiempo, más o menos a la mitad de la semana 70, como a los 3 años y medio de que empezó toda la guerra, cuando te quieran obligar a ponerte la marca, no te la pongas, porque tú eres de Cristo. ¿Y qué me va a pasar, pastor? Te vas a morir, te van a asesinar. Entonces mejor que te asesinen y te vayas al cielo, a que te pongas la marca de la bestia y termines en el lago de fuego. Bueno, versículo 8, ya lo explicamos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esa expresión se refiere a los impíos del tiempo de la tribulación. Y aquí se nos dice por qué, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese versículo es hermoso, podríamos estar aquí 6 meses tratando de explicarlo, ¿no? Entonces, todos los que adoraron a la bestia, al anticristo, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Eso aprendemos de ese versículo. Y en ese libro están escritos los nombres de los creyentes, de los que sí nacimos de nuevo. Digan amén. Y luego se nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Yo tenía entendido que el Cordero fue inmolado en el año 33 después de Cristo, como lo vimos la clase pasada. Pero aquí Juan nos aclara que el Cordero ya había sido inmolado desde el principio del mundo. Es una frase muy profunda, difícil de explicar, ¿no? Porque Cristo murió en el año 33. Pero fíjense, la redención que tenemos en Cristo Jesús, aquí está la cruz en el año 33. La redención que Cristo compró en la cruz aplica para los del año 300 antes de Cristo también, ¿o no? ¿O ellos, todos fueron al infierno? ¿Aplicó para Abraham, que vivió 2000 y pico años antes de Cristo? ¿Aplicó para Adán y Eva, que se arrepintieron en el año 6000 antes de Cristo? Pero Cristo todavía no moría, hermanos. ¿Aplica esa redención? ¿O Adán y Sansón y Abraham todos fueron al infierno? Claro que aplica. Entonces, de eso está hablando el pasaje. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Su redención aplica para todo aquel que cree en Él. Maravilloso, ¿verdad? Y después en el versículo 9 terminamos: si alguno tiene oído, oiga. ¿Tienes tú oídos? No habla de oídos físicos, está hablando de oídos espirituales. ¿Están abiertos tus oídos espirituales? ¿Sí o no? Si tienes al Espíritu Santo y eres una persona de oración, sí. Entonces escucha, versículo 10 es un refrán: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Es un refrán de los tiempos de Juan y es lógico. Si alguno lleva en cautividad, es decir, si alguno secuestra, si alguno encarcela a otro, el que verdaderamente está encarcelado es él, el que lleva en cautividad. No sé si me estoy explicando. Si alguno lleva en cautividad, el que está realmente cautivo es él, porque es del anticristo. Si alguno mata a espada, ¿qué?
va a tener que pagarla algún día. A espada debe ser muerto. Y después termina esta sección Juan diciendo, aquí en este refrán está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, Juan le está hablando a los creyentes del tiempo de la tribulación, a la mitad de la 70ª semana. Es una profecía y les está diciendo proféticamente, ¿sabes qué? Si te llevan en cautividad, no te resistas, porque el que realmente va cautivo es el que te lleva, no tú. Tú estás libre en Cristo. Si alguno te quiere matar a espada, no te resistas. Deja que te asesinen, no hay ningún problema. Dios es justo y le dará su merecido al que te mató. Tú ten paciencia y ten fe. El pueblo de Dios en el tiempo de la tribulación no debe resistirse. No, vamos a escondernos en un refugio antiatómico, hermanos. Te van a agarrar también, vas a morir de hambre. Pues sí. No, vamos a resguardarnos aquí en el bosque. Si el mundo se acaba, yo me voy para Yucatán, decimos aquí en México, ¿no? Pues aunque te vayas a Yucatán, hasta allá va a llegar el anticristo por ti. Entonces, este versículo dice, no te resistas, no tiene caso que te resistas a la voluntad de Dios, porque si Dios permite que te capturen y que te asesinen, fue su voluntad. Entrégate, ¿sí? Y de pasadita, predícale al agresor. El pueblo de Dios no debe resistirse ni vengarse. Ese es el mensaje de este refrán. Amén. Terminamos con 1 Pedro 4, ya nos extendimos un poquito, pero termino con este versículo. 1 Pedro 4, versículos del 15 al 19. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas actualmente? Bueno, ahorita todavía no ha surgido el anticristo, hermanos, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y todos tenemos que luchar contra este mundo perverso y maligno, y todo el mundo quiere abusar del otro y quiere tomar ventaja y quiere robar, y el mecánico y el otro todo el mundo anda viendo cómo te roba. Entonces tenemos que estar listos, ¿sí? Astutos como serpientes, dice la Escritura, y aceptar la voluntad del Señor, ¿sí? Si el Señor permitió que te vaciaran tu cuenta, pues ve y mete una queja, pero no, Él es justo. No te vengues, no tengas espíritu de venganza en ti. Versículo 15, 1 Pedro 4, 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no quiero que padezcas por ser chismoso o ladrón. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si estás padeciendo por hacer las cosas bien, glorifica al Señor. Sigue haciendo las cosas bien delante de Dios. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Es decir, Dios va a empezar con nosotros, hermanos. Entonces no pidamos juicio ni venganza para los enemigos, mejor preocupémonos por nosotros agradar al Señor. Ese es el mensaje, ¿no? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, si estás padeciendo por causa de Cristo, cualquier situación, cualquier injusticia, encomienda tu alma al fiel Creador, alábalo, glorifícalo, gózate en medio de las pruebas. Escuchaba a un predicador diciendo que esto incluye las enfermedades físicas. Si tú tienes una enfermedad física, ¿sí? Y el Señor no te ha sanado y estás padeciéndole y te duele y tienes un problema ya en el corazón, en el cerebro, en el pulmón, en los riñones, alguna enfermedad complicadísima, una enfermedad terminal, y tú sigues confiando en el Señor, a pesar de tu enfermedad tan difícil y los tratamientos tan dolorosos, si sigues confiando aún así en el Señor y no has reclamado nada al Señor, tú estás padeciendo por causa de Cristo. También eso se incluye. Entonces, si estás padeciendo, si ese es tu caso, dice Pedro aquí, encomiéndale tu alma al fiel Creador y haz el bien, porque Él tiene control de todo. Y esta vida, aunque padezcamos, se nos va rapidísimo.
Y al rato vamos a estar todos cantando la canción de la introducción. Cuando llegue a tu presencia y pueda ver tu tierno rostro, en el silencio yo me postro al contemplar tu dulce y noble esencia. Árale, es un poema. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio. Tu palabra es clara, Señor, como un manantial en el bosque. Podemos ver las verdades profundas de tu palabra, Señor. Ilumínanos en nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que estamos ya en los últimos tiempos, que en cualquier instante, Señor, este mundo puede explotar en una guerra nuclear y en pocos minutos terminar con la raza humana. Pero sabemos que ese no es el fin de la historia. Tú tienes el fin de la historia y está escrito y revelado en tu palabra, Señor. Cuando eso esté a punto de ocurrir, Señor, surgirá este perverso, maligno personaje, el anticristo, Señor. Nosotros pedimos por tu iglesia que sean abiertos los ojos de tu iglesia, que sepamos en qué tiempos estamos viviendo para glorificarte, para exaltarte, Señor, para darte la gloria, Señor. Y si alguno de nosotros padecemos según tu voluntad, encomendamos en este instante nuestras almas al fiel Creador y te pedimos que nos ayudes a seguir haciendo el bien, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos la próxima semana. Iniciamos con el capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Que Dios les bendiga.